Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a esta nueva charla magistral organizada por Talento Futuro en conjunto con Corfo y Chiletec. Quiero darle también un enorme agradecimiento a toda la gente que estuvo muy interesada en esta charla. Hubo muchísimos inscritos, mucho más de lo que esperábamos, la verdad, y esperemos cumplir con sus expectativas. Para eso tenemos un invitado muy especial con mucha experiencia, bastante conocedor del tema de datos y medio ambiente, que espero aprovechen y puedan hacer todas las preguntas que estimen necesario. Para eso vamos a tener una presentación continua. Abajo ustedes podrán ver en los controles que hay una cajita que dice preguntas y respuestas. Ahí les pediríamos que vayan dejando sus consultas que yo al final de la presentación de nuestro invitado eh, procederé, digamos, a comunicárselas para que pueda ser contestada en voz alta, ¿cierto? Naturalmente, si hay muchas preguntas, no seremos capaces de contestarlas todas, pero yo iré tratando de responder y darle a Sebastián, nuestro invitado, la posibilidad de hacerlo. Acuérdense, en la cajita abajo donde dice preguntas y respuestas pueden dejar sus comentarios. Tenemos ya una participación de casi 190 personas. Y para iniciar quiero presentar y dejar en el micrófono a la señora Cristina Farías, quien es jefa de proyecto de parte de Chiletec, quien es el agente operador intermediario de este programa, que quiere darnos sus palabras de bienvenida, su saludo. Gracias, Cristina, por estar. Te dejo para tu saludo. Gracias, Boris. Bien, bueno, es un pequeño saludo, digamos, a todos los asistentes en nombre de Corfo, quien es la entidad encargada de que este tipo de charlas y cursos sucedan. Y quisiera dejar pasado, digamos, un aviso en el cual puede explicarles que esta charla se da en contexto de un programa de Corfo, que es un programa de formación de capital humano que hoy está actualmente en ejecución, que tiene que ver con datos y otros cursos de especialización. Y en ese contexto quería darles y dejarles este mensaje para que también durante este año 2025 puedan estar atentos. Esto ya es la quinta versión que hemos venido haciendo estos programas y estos cursos de gran interés y tanto para, digamos, para el país como ustedes que siempre están expresando este interés de poder eh, participar de estos cursos con estas becas que Corfo entrega. Así que los dejo invitados para las siguientes charlas que vamos a seguir haciendo y también dejarlos invitados a que estén atentos a las nuevas postulaciones que puedan salir desde Corfo para nuevos cursos de esta índole. Así que éxito, Sebastián, y disfruten y aprovechen estas charlas y las que podrán venir. Así que muchas gracias y las dejo con Boris y Sebastián nuevamente. Muchísimas gracias, Cristina, por tus palabras y efectivamente ahí ustedes ya están viendo en pantalla a nuestro invitado. Lo presento formalmente. Él es don Sebastián Elgueta, ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también magíster en ingeniería ambiental de la misma universidad, con más de 16 años de experiencia en gestión ambiental y aplicando la ciencia de datos y las tecnologías de información al mundo medioambiental. Trabajó en ambos lados del mundo, en la Superintendencia de Medio Ambiente, aplicando esto para el control, el seguimiento. Yo hoy desde la vereda de la consultoría y la asesoría para facilitar también estos procesos. Sebastián, muy bienvenido, muy buenas tardes. El micrófono es tuyo y agradezco enormemente que puedas ser partícipe de esta presentación. Te dejo y como mencionaba hace un rato, cualquier pregunta en la cajita que dice preguntas y respuestas para después compartirlas con Sebastián. Muchas gracias, Sebastián, y bienvenido. Gracias Boris, gracias Cristina por la presentación. Bueno, y también aprovechar de felicitarlos por este espacio, siempre es un agrado compartir estos temas y felicitarlos también por la iniciativa de Talento Futuro. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos con la presentación que tengo preparada. Ahí está.
Ahí está, se debería ver bien. Se ve Bueno, bien, justo. perfecto. Bueno, la idea es transmitirles, ¿cierto? Mi experiencia, mi visión con respecto a lo que hemos denominado inteligencia ambiental, que es un juego de palabras con IA, ¿cierto? Con inteligencia artificial, y que tiene relación, ¿cierto? Con la aplicación de ciencia de datos al servicio del medio ambiente, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Bueno, tal como indicaban, yo he dedicado toda mi vida a estos temas, a la gestión ambiental, y me ha tocado trabajar desde un inicio en temas ligados a modelación, análisis de datos. Partí, ¿cierto? En el Dictup y ahí se ve una foto que estoy ahí con un colega, con un amigo, levantando datos para un modelo de un acuífero de agua subterránea, ¿cierto? Y estábamos midiendo datos para estimar la evaporación en un salar del norte. Y mi tesis también la hice en redes neuronales, y en esa época no hablábamos de inteligencia artificial, entonces hablaban de análisis de datos, luego aparecieron conceptos como inteligencia de negocio, pero la verdad es que empezamos a hablar de ciencia de datos y de inteligencia artificial hace no muchos años atrás, ¿ah? Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con la adaptación, con los procesos propios de la evolución de estos temas. Estuve 11 años en organismos públicos, me tocó justo estar en todo el periodo cuando comenzó a funcionar el Ministerio del Medio Ambiente. Ahí yo trabajaba en el área de información, de economía ambiental, y posteriormente me cambié a la superintendencia, donde estuve desde el inicio, desde cuando entró en operaciones el año 2000, a fines del 2012, a principios del 2013, y empezaron a llegar las primeras denuncias, ¿cierto? Y empezó a activarse todo lo que hoy en día conocemos como institucionalidad ambiental en el país. Y en particular, bueno, mi experiencia tiene que ver con los 7 años que estuve a cargo del Departamento de Gestión de Información en la SMA, ¿cierto? Yo estaba a cargo de todo el equipo, un tremendo equipo, ¿cierto? A cargo de todas las herramientas de tecnología, de información, de monitoreo y seguimiento. Y eso es un poco lo que les voy a contar hoy día con respecto a lo que hicimos en conjunto con mi equipo durante esa etapa. Y finalmente también les voy a contar en qué estamos ahora desde la otra área, ¿cierto? Desde como consultora estamos trabajando, ¿no es cierto?, en el desarrollo de distintas herramientas y soluciones. En la consultora DSS, donde yo me desempeño como gerente de medio ambiente actualmente. Como les comentaba, bueno, el relato está principalmente enfocado en la primera parte, ¿cierto?, en la experiencia de la SMA. Ahí comentarles que hay dos publicaciones que lanzamos en algún momento que detallan todo este relato que les voy a compartir. Primero lanzamos una publicación que se denomina Cumplimiento Ambiental 2.0, ¿cierto? Y posteriormente, cuando terminó esta primera etapa, esta primera estrategia, lanzamos otra publicación que se denominó Inteligencia Ambiental. Ambas están disponibles en la página web de la superintendencia y ahí pueden, bueno, profundizar en detalles si quieren, digamos, seguir indagando en estos temas. Rápidamente, yo entiendo que, claro, aquí el público, ¿cierto? Todos los que están detrás de la cámara, me imagino que no todos están involucrados en los temas de medio ambiente. Me imagino que la mayoría sí, pero siempre un repaso vale la pena hacerlo. La institucionalidad ambiental en Chile está conformada actualmente por 5 grandes organismos e instituciones. Está el Ministerio del Medio Ambiente que realiza, ¿cierto?, define la política y la regulación, la normativa. El Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, que es el que, ¿cierto?, coordina y gestiona toda la evaluación de permisos y entrega las resoluciones de calificación ambiental para que puedan operar los proyectos. Lo que se conoce como la permisología, que está tan en boga actualmente. La Superintendencia del Medio Ambiente es la que fiscaliza el cumplimiento de la normativa del Ministerio y los permisos del Servicio de Evaluación Ambiental. Tenemos también el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿cierto?, que es un servicio nuevo, que es parte, ¿cierto?, que viene a cerrar esta etapa de conformación de la institucionalidad ambiental y que está a cargo, ¿cierto?, de la conservación de la biodiversidad. Y por último están los tribunales ambientales, que hay tenemos 3, ¿cierto? Uno en el norte, Antofagasta, Santiago, Valdivia, que están a cargo de la resolución de las controversias y reclamaciones. En el caso particular de la SMA, donde yo estuve
varios años. Bueno, su misión es proteger el medio ambiente y la salud de las personas, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental en Chile, es decir, fiscalización y sanción de la normativa y los permisos ambientales. Es una institución relativamente joven, ¿cierto? Ya no tanto, pero partió en el 2012. Como les comentaba, me tocó estar justo en esa época. Actualmente tiene 300 personas como dotación, un presupuesto de más o menos 20 millones de dólares y puede imponer sanciones bien severas. Puede clausurar instalaciones, revocar permisos e imponer multas máximas de hasta alrededor de 8 millones de dólares por infracción. O sea, un proceso sancionatorio que tiene muchas infracciones, digamos, puede considerar distintas sanciones, una por cada infracción. Y bueno, en este contexto hay que entender, ¿cierto? Hay que asumir que la SMA tiene un desafío Big Data. Tiene que fiscalizar a más de 20.000 unidades fiscalizables en todo el territorio, todo tipo de industrias, mineras, empresas de saneamiento, energía, proyectos grandes, chicos, medianos, distintas normativas que tiene que fiscalizar, normas de ruido, de emisión, planes de contaminación, y bueno, y las miles, más de 15.000 resoluciones de calificación ambiental que existen para la operación de proyectos en Chile. Entonces, claramente, este desafío implica gestionar mucha información, recibir muchos reportes. Las empresas están obligadas, mandatadas a reportar muchos datos, muchos archivos, documentos, para verificar el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones. Entonces, en ese contexto, obviamente, con 300 personas, no es factible, ¿cierto?, realizar una gestión de la información apropiada sin tecnología, sin el uso de, ¿cierto?, de herramientas. Y es súper interesante, digamos, el caso de la superintendencia, ¿cierto? No solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, porque su ley orgánica estableció una serie de requerimientos, de requisitos bien vanguardistas para la época. Estamos hablando del 2010. Esto nace, digamos, por las recomendaciones, o más bien las solicitudes de la OCDE, ¿cierto? Para que Chile ingresara a la OCDE, se planteó la necesidad de contar con una superintendencia y con ciertos estándares. Y dentro de los artículos que yo destaco de la ley orgánica con respecto, ¿cierto?, a la ciencia de datos, están los siguientes. Está el artículo 31, que establece que la SMA debe administrar un sistema de información público, el SNIFA, Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, y ahí se establece que tienen que estar básicamente todos los antecedentes, toda la normativa y toda la información que le reporten las empresas, los titulares o regulados, como se les dice, incluyendo mediciones, análisis y demás datos que los titulares deban proporcionar, de conformidad a las exigencias establecidas por dicha resolución y normativa. Otro artículo interesante es el artículo 32, que le entrega la facultad a la SMA de establecer la forma y modo para solicitar la información. ¿Ah? Entonces esto le da mucha libertad, mucho espacio a la SMA para ir adaptándose y pedir que el reporte se entregue en formato estandarizado, que fue lo que hicimos, como les comentaba ahí, con el equipo durante todo este tiempo, digamos, y se sigue haciendo. En el fondo, se siguen adaptando los formatos para que las empresas reporten y se pueda utilizar la información. ¿Ah? La idea, ¿cierto?, es tener datos estructurados y no datos no estructurados. Y por último, el artículo 33 de esta ley orgánica establece que la SMA debe contar no solo con este sistema público, sino con una plataforma electrónica que le permita la adecuada administración del SNIFA. Y aquí está lo interesante: y su aplicación útil para la detección temprana de desviaciones o irregularidades y la consecuente adopción oportuna de las medidas o acciones que correspondan. Es decir, hace 15 años atrás aquí se estableció un estándar de ciencia de datos, ¿ah?, de modelo predictivo, ¿cierto? Una detección temprana para la consecuente adopción oportuna. O sea, el regulador en su momento visualizó que esto requería, ¿cierto?, de un estándar tecnológico alto y que en ese momento no existía acá en Chile. Pero como les comentaba, cuando me tocó, ¿cierto?, experimentar el comienzo de la superintendencia, la verdad es que tuvimos 3 años muy caóticos, digamos, con muchos problemas, básicamente porque no estábamos preparados
para la avalancha de información que empezó a llegar. ¿Ah? Empezaron a llegar una serie de expedientes y documentos con reportes y compromisos de miles de empresas. No teníamos ya prácticamente bodega, espacio para ir guardando todos esos expedientes. Se empezaron a generar silos de información, que es un típico problema que hay en las organizaciones, ¿cierto? Cuando las áreas no conversan, no están integradas, ¿cierto? Los procesos y los sistemas de información, que en ese momento no existían, se empezaron a desarrollar. Entonces el área de sanción con el área de fiscalización, ¿cierto? No tenían todo plenamente coordinado. Y obviamente habían capacidades limitadas para procesar toda esta información, para generar análisis, ¿cierto? Y responder de manera oportuna. Entonces, a partir de toda esta crisis, se planteó la necesidad de robustecer la gestión de la información. Y ahí el superintendente de la época, Christian Franz, me contactó, me dijo, porque yo trabajaba en otra área, en esa época yo era un especialista, un asesor del área de sanción, ¿ah? Del área sancionatoria. Me dijo, oye, ¿por qué no te haces tú cargo de la gestión de la información y armamos algo? Yo le había planteado, ¿cierto?, la importancia de hacer eso, y él me devolvió la pelota. Me dijo, oye, pero ¿y por qué no te haces tú cargo de eso? Y yo le di una vuelta esa noche, y era una decisión un tanto compleja para esa época porque no existía, como les comentaba, todo esto de la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Yo sentía que lo que me estaba planteando era más bien propio del mundo de las TI, de las tecnologías de información, y yo no era un informático, entonces me parecía un poco raro tomar ese papel. Y ese día tuve un sueño, ¿cierto? Y lo comparto de alguna forma en esta lámina, en el cual me vi, ¿cierto?, dentro de un centro de seguimiento con datos de un humedal. Y yo podía ver el humedal, ver los datos, ver toda la información en tiempo real. No sé qué película habré visto que me inspiró, pero la verdad es que fue un sueño muy potente. Y al otro día dije, ya, esto es lo que hay que hacer, esta es la visión. Hacia allá tenemos que apuntar. Y desde ahí empecé, digamos, a hacerme cargo con un gran equipo, ¿cierto? De un proceso que después también nos dimos cuenta que era transformación digital, ¿ah? Que también era un concepto que empezó que empezó, ¿cierto?, a aparecer en esa época, poco después que nosotros empezamos a armar esta estrategia. Y bueno, la denominamos cumplimiento ambiental 2.0, ¿cierto? Queríamos optimizar los procesos, integrar la información, mejorar la información pública, ¿cierto? Desarrollar capacidades analíticas. Y para eso nos basamos como referencia en la estrategia que estaba impulsando la agencia de Estados Unidos, la EPA, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, justo, digamos, más o menos en la misma época, 2015 por ahí. Y ahí consideramos 5 ejes estratégicos. En el fondo, desarrollar herramientas de monitoreo avanzado, ¿cierto? Teledetección, o lo que conocemos hoy en día como IoT, ¿cierto? Internet de las cosas. El reporte electrónico, que todos los datos de medición y documentos llegaran de manera digital y no en papel, como estaban llegando la mayoría. La transparencia en la información, que tiene un efecto disuasivo, y que quizás todavía cuesta entender eso para algunas personas, pero bueno, estamos actualmente con el Tratado de Escazú vigente, y que fomenta y promueve la transparencia, pero en esa época era difícil plantear que la transparencia nos iba a ayudar. Al contrario, muchas personas en la institución creían que transparentar la información iba a ser una especie de autogol, ¿cierto? Que iba a exponer a la institución, iba a generar una carga mayor. Se veía, ¿cierto?, de otra forma. Entonces, tratamos de persuadir, digamos, de convencer de que la transparencia efectivamente es un efecto disuasivo para que las empresas se porten bien y cumplan con la normativa. Ese era el objetivo. Bueno, aplicar también la innovación en casos reales, ¿cierto? Aplicar innovación en procesos de fiscalización, de sanción. Y finalmente, influenciar en la generación de nuevas normas, que las nuevas normas empezaran a incorporar el reporte electrónico, el monitoreo avanzado, ¿cierto?, remoto, y eso fue pasando en el tiempo. Logramos finalmente conformar un ecosistema de innovación bien interesante, ¿cierto?, bien de estudio, donde se logró, ¿cierto?, una gestión mucho más colaborativa, adaptativa y eficiente. Impulsamos prácticas ágiles, ¿cierto? Nos fuimos
fuimos certificando al equipo en este caso en Scrum, que es una de las metodologías ágiles que más se utiliza, ¿cierto? Y se empezó a generar un trabajo mucho más dinámico, mucho más ágil. Ahí en la imagen, por ejemplo, pueden ver ahí una jornada de priorización de proyectos. Todos los años, ¿cierto? A principio de año, en conjunto, toda la área nos juntábamos, una jornada bien acotada, bien ágil, priorizábamos las necesidades de cada equipo y las priorizábamos en conjunto, ¿cierto? Para entender que habían ciertos requerimientos generales. Bueno, la página, el Snifa está disponible, ¿cierto? Lo pueden ver, una tremenda herramienta que tiene mucha información. Están todos los datos, mediciones que entregan la empresa en la sección de seguimiento ambiental. Hay información de fiscalizaciones, de procedimientos sancionatorios. La verdad es que esta interfaz es la misma que desarrollamos en el 2016, no ha cambiado mucho. Entiendo que el equipo que está actualmente a cargo, a quienes, bueno, estimo mucho y les mando un saludo, están trabajando en una actualización que no estaría de mal, ¿cierto? Que ya cumplió una etapa, pero sigue siendo, ¿cierto? Una herramienta muy potente que tiene mucha información. Como les decía, en seguimiento ambiental están todos los reportes que envían las empresas, o sea, miles y miles de reportes que envían las empresas para verificar el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones. Esta estrategia, ¿cierto? Tuvo cierto reconocimiento, logramos ahí algunos reconocimientos, fuimos finalistas de algunos concursos, ganamos algunos concursos, reconocimientos, ¿cierto? Que hicieron más visible lo que estábamos haciendo, la estrategia, pero todo llega a su fin, ¿cierto? Y hubo un momento ya que el concepto de transformación digital ya había cumplido su ciclo, ya se habían logrado ciertos objetivos y había que replantear el relato, ¿cierto? Y ahí, en ese contexto, el año 2020, 2019, ¿cierto? Comenzó toda la irrupción de la inteligencia artificial y este concepto de ciencia de datos. Yo les decía que antes hablábamos de inteligencia de negocio, después empezamos a hablar de transformación digital, y a partir de esta época empezamos a hablar ya de inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿cierto? Con todo lo que eso conlleva, machine learning y otras técnicas. Entonces, bueno, desarrollamos una nueva estrategia, ¿cierto? Que tiene el documento que les comentaba al principio. Y esta estrategia la denominamos inteligencia ambiental, ¿cierto? Por este juego con el concepto de inteligencia artificial, ¿cierto? IA. Básicamente la idea aquí era crear una gran plataforma con prestaciones de inteligencia artificial, ¿cierto? Que fuera útil, ¿cierto? Para los procesos internos y también permitiera generar información y conocimiento sobre el estado del medio ambiente, porque la SMA debe ser el organismo que más datos, más información recibe con respecto al estado del medio ambiente. Y por lo tanto, lo que correspondía, lo que sentíamos en ese minuto era la necesidad ¿cierto? De compartir toda esta información y facilitarla no solo para los organismos, para la SMA, ¿cierto? Para sus funcionarios, sino que también para los organismos públicos, para el sector privado, ¿cierto? La toma de decisiones, nuevas inversiones, para la ciudadanía, para los investigadores, ¿cierto? Que necesitan datos. Entonces, conceptualmente, esto tiene relación, ¿cierto?, con tratar de generar una gran plataforma de inteligencia artificial, ¿cierto?, que capturara datos, que tuviera capas de analítica avanzada, que generara acciones, ¿cierto?, a partir de todos los datos que están entrando, y que esas acciones, ¿cierto?, permitieran un aprendizaje de todos los consumidores de estos datos y que son también los que proporcionan los datos, ¿cierto? Se generaba así un ciclo virtuoso, ¿cierto?, que tiene que ver, ¿cierto?, con los datos y la información que se genera. Es importante recordar lo que les mencionaba, que la SMA tiene una gran capacidad para establecer formatos de reporte, ¿cierto?, a través de instrucciones de carácter general, y eso ya existe para una serie de industrias, de tipos de empresas. Por ejemplo, para residuos líquidos hay formatos, para el reporte de la biodiversidad, para datos de flora y fauna, hay un formato establecido que está basado en Darwin Core, que es un formato estándar internacional. Para datos de agua, de calidad del agua, ¿cierto? De caudales, también se estableció un formato para relleno sanitario, para el salar de Atacama. Entonces, todas estas instrucciones establecieron un formato de datos estructurados, que es lo que uno más quiere, ¿cierto? Lo que más busca como analista, ¿cierto? Como científico de datos.
no tener que, ¿cierto?, bucear por datos no estructurados, por miles de documentos, sino que tener los sets de datos disponibles. Y bueno, y eso se hizo a través de una serie de sistemas informáticos, de módulos, más bien está todo integrado. Esto es bien interesante también, que la SMA desde esa época, desde el año más o menos 2016, logramos integrar la información a través de una capa de una base de datos común, que es lo que se denominó CUF, Catastro Unidades Fiscalizables, donde están todos los datos transversales que consumían los distintos sistemas o módulos. Entonces, al momento de actualizar, no sé, de actualizar la base de datos y agregar una nueva empresa que tenía que reportar, se hacía en este corazón, en este CUF, y todos los otros sistemas podían disponer, ¿cierto?, de esa información. Y parte, y digo eso porque hasta el día de hoy sigue siendo ahí, sigue siendo así, solo una parte de la información que tiene la SMA actualmente está disponible en el sitio público, en el SNIFA, y la verdad es que hay que seguir ahí liberando más set de datos que maneja la SMA. Con respecto a la captura de datos, también se avanzó mucho en la conexión de sensores, ¿cierto? En dispositivos remotos conectados en tiempo real. Se estableció, ¿cierto?, un servicio de API REST para conectar los sensores con la plataforma electrónica de la SMA. Actualmente hay miles de dispositivos conectados a la SMA en tiempo real, estaciones de calidad del aire, SEMS, que son los sistemas de monitoreo de emisiones, hay variables operacionales, niveles de pozos, sonómetros, estaciones de calidad del agua, hay muchos dispositivos conectados, y esta información todavía no es pública, así que ahí aprovecho de reforzar la importancia de ir liberando estos datos. También se utilizó, ¿cierto?, mucha información de imágenes satelitales, ¿cierto? Hay dos grandes programas internacionales, Landsat de Estados Unidos y Copérnicos, y también, bueno, está la promesa del Sistema Nacional Satelital, ¿cierto? Pero las imágenes satelitales, la verdad es que entregan información muy útil para la toma de decisiones. Se avanzó también en generar, ¿cierto?, esta lógica de analítica avanzada, que sería el procesamiento de todos estos datos que están entrando, ¿cierto? Y planteamos en su minuto la necesidad de avanzar en una analítica más predictiva o prescriptiva. Y ahí nos quedamos cortos, porque hoy día hablamos de generativa, ¿cierto? Inteligencia en generativa. En esa época todavía no aparecía ChatGPT y todo, ¿cierto?, todos los cambios que ha significado, pero sí intuíamos que teníamos que avanzar en estas líneas, ¿cierto? Que era una estrategia de ciencia de datos, ¿cierto? Ya no solo enfocarse en los datos hacia atrás, ¿cierto? Entender qué sucedió, por qué, sino que adelantarnos, ¿cierto?, a través de modelos predictivos y tomar decisiones para prevenir, ¿cierto? O realizar acciones, ¿cierto?, que puedan mitigar ciertas situaciones, responder de forma oportuna, básicamente. Bueno, en la misma publicación de inteligencia ambiental mencionamos una serie de métodos que nos interesaba, ¿cierto?, profundizar, y que hoy en día quizás, claro, hay algunos que no se utilizan mucho, pero hay dentro de todo eso, ¿cierto?, están en las redes neuronales artificiales y muchas otras técnicas que se están ocupando ahora, ¿cierto?, en la inteligencia artificial generativa. Dentro de las acciones, o sea, una vez que teníamos todos los datos y que lo estábamos procesando, lo que planteamos, bueno, hay que generar acciones, hay que entregar información y conocimiento, ¿cierto?, al resto, ¿cierto?, hacia afuera. Y ahí, bueno, la idea siempre fue seguir potenciando el sistema, ¿cierto?, público, SNIFA. Se desarrollaron una serie de herramientas de automatización de procesos, básicamente, ¿cierto?, como herramientas de priorización de denuncias. La SMA recibe miles de denuncias, entonces en su momento desarrollamos ciertos algoritmos para automatizar la priorización de denuncias, ¿cierto? Y de alguna forma entregar una mejor respuesta a las denuncias más urgentes, más críticas. Se automatizó la verificación del cumplimiento de una serie de normas a partir de estos formatos estandarizados, ¿cierto? En el caso de termoeléctrica, de fundiciones, del impuesto verde, de los residuos líquidos industriales, se generaron minutas, informes, paneles informativos. La verdad es que ahí vivimos un proceso bien interesante, ¿cierto?, de generación de información y apoyo a los procesos de la SMA. Por ahí sacamos, ¿cierto?, una publicación para calibrar los equipos que estábamos utilizando. Teníamos sensores de bajo costo de material particulado, que son mucho más baratos que los sensores oficiales. Los sistemas de monitoreo continuo de emisiones, los SEMS, pueden costar
cientos de miles de dólares. En cambio, un sensor remoto de bajo costo puede costar cientos de dólares. O sea, el orden de magnitud de diferencia es bien importante. Y eso de estos equipos de bajo costo, obviamente hay que calibrarlo en función de las estaciones de referencia. De ahí se desarrolló en su minuto una aplicación, ¿cierto?, a través del método de Random Forest para calibrar estos equipos. Avanzamos mucho con el monitoreo satelital, ¿cierto? Desarrollamos una herramienta que permitía el monitoreo de miles de humedales altoandinos, ¿cierto? A través de análisis automatizado. Y hay un caso emblemático que fue el salar de Maricunga, que los pozos, ¿cierto?, estaban bajando por la extracción de la empresa y a través de imágenes satelitales se pudo comprobar de que efectivamente había una relación entre la extracción de los pozos, ¿cierto?, y el descenso de la napa que estaba afectando a todo el salar, a toda la vegetación de la zona se estaba secando. Y con las imágenes satelitales se descubrió, ¿cierto?, procesando 30 años de datos, que el único lugar que se estaba viendo afectado en la zona era justamente donde estaban los pozos. El resto de las cuencas cercanas estaban, digamos, no tenían mayores problemas. Entonces, ese fue el elemento de prueba central para demostrar, en ese caso, en ese proceso sancionatorio, que, eh, que la responsabilidad era de la empresa posteriormente asumió su responsabilidad, tuvo que clausurar los pozos y obtener agua de otra fuente. Entonces, eso fue un caso bien emblemático, porque fue el primero en el cual se utilizó este tipo de información, de análisis, como elemento de prueba. Esto también se publicó en una revista. Hay otra aplicación bien interesante que les comentaba, ¿cierto?, de la automatización de procesos. Eh, la verificación del cumplimiento de la norma de residuos líquidos industriales se hacía de manera manual, se hacía a través de planilla Excel, ¿cierto? Habían analistas haciendo esos análisis, pero era un sistema muy engorroso, ¿cierto? Bueno, cuando se automatizó ese proceso, comenzamos a enviar notificaciones por correo electrónico a la empresa con el reporte, ¿cierto? Con un resumen de todo el proceso de revisión de los datos y se le decía, oiga, usted está incumpliendo esta parte de la norma, usted tiene tales problemas. Y la verdad es que tal como se aprecia ahí en la lámina, hubo un cambio inmediato en el comportamiento de los titulares. Muchos de ellos quizás desconocían o no manejaban bien este tipo de normativas, ¿cierto? Pero muchos de ellos reaccionaron al momento, en el año 2020, y empezaron a corregir sus procesos, ¿cierto?, para cumplir con la norma. Y hubo un aumento del cumplimiento de la norma, la verdad es que muy, muy significativo. Claro, quedaron todos los que tenían problemas ya más de fondo, que tenían procesos, por ejemplo, que la planta de tratamiento no les funcionaba bien, que tenían que cambiarlo. O sea, realmente ya quedaron los que tenían mayores problemas, pero quedaron totalmente identificados, ¿cierto?, como para avanzar en esos procesos de manera rápida. Otra herramienta interesante, ¿cierto?, de monitoreo satelital, en este caso a través de imágenes radar, fue lo que hicimos para la industria de los salmones, ¿cierto? Se hizo una herramienta para verificar el cumplimiento de la ubicación autorizada de los centros de engorda de salmones. De ahí, bueno, se ve la imagen, ¿cierto?, a través de esta imagen radar, ¿cierto?, que tiran un pulso, una onda. Uno puede evaluar la respuesta, ¿cierto?, en la tierra, en este caso en el mar, cuando rebotaba, ¿cierto?, la señal en la estructura metálica de las balsas jaula. Se podía identificar una respuesta en el análisis y por lo tanto verificar si estaban bien, estaban cumpliendo, ¿cierto?, con su ubicación autorizada. Esto también se publicó en una revista y esto también permitió que la industria rápidamente corrigiera los problemas de ubicación que tenía, y hoy actualmente yo podría decir que prácticamente los centros de engorda están todos ubicados donde tienen que estar. No hay ninguno corrido, ¿cierto?, como pasaba en esa época. Finalmente en la SMA, en el último periodo en que yo estuve, postulamos a un fondo, ¿cierto?, a un FONDEF de ciencia para potenciar toda esta herramienta y todo este proyecto que teníamos que denominábamos Plataforma de Inteligencia de Datos, ¿cierto?, la PIB, que buscaba, ¿cierto?, empujar, apalancar estas nuevas herramientas de ciencia de datos en la institución. Eh, Nos adjudicamos este proyecto en conjunto con la Fundación Ciencia de Vida, que tiene mucha experiencia
en el análisis de datos, ¿cierto? Que dirigía en ese entonces Tomás Pérez Acle, que es un destacado científico nacional. Y trabajamos ahí en conjunto. Bueno, yo justo me salí de la institución en esa época y después seguí asesorando este proyecto para, de alguna forma, cerrar ese ciclo. Y ahí lo que queríamos hacer era automatizar todo el proceso analítico de los modelos predictivos, de poder conectar los datos, las fuentes de datos, ¿cierto? A una serie de herramientas ya diseñadas para aplicar cierto análisis predictivo principalmente. Y aquí lo interesante es que empezamos a conocer este concepto, esta técnica de estas redes transformer, que hoy en día son la base de lo que utilizan los modelos de lenguaje de gran tamaño para la inteligencia generativa, ¿cierto? Estos transformers revolucionaron, que no son los mismos que veíamos cuando chicos, los que somos más viejos, los dibujos animados, ¿cierto? Estos transformers son unas redes neuronales que permiten aprender de la serie de datos, ¿ah? Básicamente, como un resumen. Entonces, eso se aplicó acá de manera experimental a nivel de piloto y fue súper interesante. Bueno, y finalmente las reflexiones que yo les puedo compartir con respecto a toda mi estadía en la SMA tienen que ver, ¿cierto?, con la importancia de estar alineados, ¿cierto?, comprometidos desde el jefe, desde la alta esfera hasta las personas que están ejecutando este tipo de proyectos. No sirve que haya una persona o un equipo en particular que trate de empujar esto, tiene que ser en conjunto. Y eso es válido hasta el día de hoy para cualquier organización. Es muy importante tener estándares, procedimientos, ceñirse por ciertas prácticas. Nosotros en este caso ocupábamos prácticas ágiles, ciertas ISO, tener las personas capacitadas, las personas, ¿cierto?, con el conocimiento y la experiencia adecuada para empujar este tipo de proyectos, y también tener a disposición las herramientas. Nosotros, la clave de todo esto para poder apalancar este proceso fue la utilización de herramientas en la nube. En esa época, hasta esa época, eso no existía, y cuando apareció, digamos, esta lógica de servicio en la nube, nosotros la adaptamos rápidamente y eso nos permitió disponer ¿cierto?, de máquinas de procesamiento de alto cómputo para realizar todos los análisis que yo les mostré, particularmente los análisis de imágenes satelitales u otro tipo de análisis que requieren, ¿cierto?, mucha CPU, mucha memoria RAM. En general, los organismos públicos y cualquier tipo de organización privada también no tienen servidores, no tienen los mejores equipos. En cambio, uno actualmente, ¿cierto?, puede arrendar por hora, por mes o por el tiempo que necesite, ¿cierto?, herramientas, servicios e incluso servidores directamente en la nube. Así que es una herramienta muy potente que hay que tener, ¿cierto?, a la vista. Y me quedo con esta reflexión: esto de la estrategia y no la tecnología es el motor de la transformación digital de una organización. Porque eso fue lo que vivimos, ¿ah? Eso fue lo que yo viví en conjunto como les decía, con mi equipo, que fue muy importante la estrategia, el relato, el convencimiento, ¿cierto? Conseguir los recursos. Aquí no había una herramienta mágica, una herramienta, digamos, que resolviera todos los problemas, que hoy en día con la inteligencia artificial se tiende a pensar que es así. Y yo quisiera, en la última lámina voy a profundizar en ese sentido, que no es tan así. No existe una bala de plata, no existe una herramienta mágica que haga todo lo que uno quiere, ¿ah? Es una articulación estratégica de elementos lo que permiten llegar a esos resultados. Bueno, también cerrando en la página de la SMA, destacar que hay otras fuentes de información bien relevantes, ¿cierto?, para obtener datos y documentos de interés en temas ambientales. Está el SINBio, que es el Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad, que dependía del Ministerio y que ahora tiene que pasar al Servicio de Biodiversidad. Está el CINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿cierto?, que ahí hay muchos documentos, tiene una lógica más bien de documentos, ¿ya? De muchos estudios, documentos que se han hecho. Ahí están los estudios, o sea, los informes del estado del medio ambiente, y hay mucha información también. Y está el CIA, ¿cierto?, el Servicio de Evaluación Ambiental y su sistema, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tienen también mucha documentación, muchos documentos de los proyectos que ingresan a evaluación y que presentan muchos datos y mucha información que también puede ser muy útil. Pero ¿qué pasa? O sea, nosotros que estamos metidos, ¿cierto?, en este mundo,
queremos más y más datos, ¿cierto? Así que hay que seguir avanzando en esta línea. Es muy importante, y ahí, ¿cierto? Ya con llamado a mis ex colegas del mundo público, seguir liberando datos, seguir liberando capas de información. Los últimos 3 años yo diría que la SMA no ha liberado prácticamente nada de datos nuevos, así que la invitación está hecha para que vayan liberando otro set de datos, por ejemplo, temas de o sea, los sets de datos de flora y fauna. Hay millones de datos que actualmente que maneja la SMA de flora y fauna, datos en el Salar de Atacama, estaciones de calidad del aire privadas, sensores remotos conectados en tiempo real, está el catastro y los reportes de fuentes estacionarias, que es lo que se conoce como SISAT, que es un sistema de seguimiento atmosférico. Hay datos de relaves mineros, hay millones y millones de datos que la SMA todavía no ha liberado y que sería muy conveniente que lo haga, ¿cierto? Bueno, para la información pública, para el análisis, para los investigadores, y también porque eso, como les comentaba, ayuda a que el comportamiento de las empresas mejore, ¿cierto? Al exponer la información, efectivamente hay un incentivo a el buen comportamiento. Actualmente, para ir cerrando, bueno, yo estoy en la consultora DCS. Nosotros somos una consultora dedicada a la ingeniería, al medio ambiente y la innovación. Nos dedicamos a la evaluación ambiental, ciertos procesos de declaración ambiental, estudios de impacto ambiental, consultas de pertinencia, cumplimiento ambiental. Hacemos estudios de línea base y monitoreo ambiental, modelaciones de ingeniería hidráulica, atmosférica, dispersión de emisiones. Y tenemos también una línea que hemos ido empujando de inteligencia ambiental, ¿ya? Que ahí está la continuidad de lo que yo un poco les comentaba, ¿cierto? Con mi experiencia anterior en la SMA. Con este equipo estamos empujando, ¿cierto? El desarrollo de sistemas informáticos. Hemos desarrollado sistemas para nuestros clientes, ¿cierto? Para que puedan realizar el seguimiento de sus compromisos y obligaciones, ¿cierto? En caso de que cuenten con resoluciones de calificación ambiental, con indicadores, con buscadores, con varias herramientas, ¿cierto? Hemos también participado en el desarrollo de algunos sistemas de información del Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, el sistema de compensación de emisiones para el impuesto verde, lo diseñamos y lo desarrollamos. También diseñamos e hicimos levantamiento de requerimiento del Sistema Nacional de Información de Cambio Climático, el SNICE, que prontamente debería estar ya desarrollado y funcionando, y que debería permitir también acceder a datos de cambio climático, que es otra demanda, ¿cierto? Y necesidad pendiente que tenemos como país, pero que se está avanzando en esa línea. Hemos desarrollado una serie de buscadores y herramientas que permiten, ¿cierto?, bucear en miles de documentos para buscar palabras, frases clave, que también nos ayuda a optimizar nuestros tiempos, ¿cierto?, y los de nuestros clientes, ¿cierto? Y con respecto a la inteligencia generativa, que esto es lo último, para que tengamos un par de minutos y podamos ahí responder preguntas y conversar. Bueno, mucho se habla de la inteligencia generativa actualmente. Hay 5 modelos que son bastante conocidos, ¿cierto? Llama de Meta, el ChatGPT, que me imagino que muchos lo utilizan. Claude, Mistral y Gemini de Google, que ahora cuando uno busca algo en Google, dependiendo de la búsqueda que haga, aparece, ¿cierto?, una respuesta, ¿cierto?, generada por inteligencia artificial que la realiza Gemini, pero que también uno puede ir a la página de Gemini y hacerle preguntas tal como lo hace con ChatGPT. Hay mucha expectativa de que estas herramientas nos pueden resolver todos los problemas y que prácticamente, digamos, estamos a puertas ya de un cambio total, ¿cierto?, en cómo funcionamos, en la realidad y también en el mundo ambiental. Sin embargo, yo quisiera transmitirle, ¿cierto?, hacer un llamado, una especie de alerta, que hay que ser muy cuidadoso con estas herramientas, porque son muy potentes para temas generales, pero cuando uno busca algo muy específico, por ejemplo, aplicado a temas de normativa ambiental, la verdad es que se caen, y se caen harto, ¿eh? Entonces yo le hice, y los invito a que hagan este tipo de preguntas a esta herramienta. Le pregunté, bueno, ¿qué tan preciso eres, ChatGPT, ¿cierto?, para orientar sobre la normativa ambiental y específicamente sobre casos de evaluación ambiental y procesos sancionatorios en Chile? O sea, a lo que nos dedicamos nosotros en la consultora. Y me dijo, bueno, en realidad tengo bastante precisión, y me tiró unos números que son muy, muy,
muy ambicioso, la verdad. A mí dijo, oye, tengo una precisión sobre el 95% para identificar la normativa, más del 90% para procedimientos en el CIA, para procesos sancionatorios entre 80 y 90%. Ahí ya por lo menos empezó a abrir el espacio que no era tan preciso. Y para la interpretación técnica de RCA o sanción, un 85-90%. Entonces, chuta, uno dice esto y dice, en realidad es altísimo. Pero ahí los invito también a que hagan pruebas, ¿ah? A que de alguna manera tratar de forzar esto y llegar al límite de esta herramienta para entender cómo responde. Entonces yo le hice la siguiente pregunta, le dije, bueno, dame un ejemplo de una resolución de calificación ambiental donde la protección de la especie de chinchilla haya sido relevante. Y la verdad es que hay muchos casos que los que están metidos en este mundo ambiental podrían recordar. Y me respondió rápidamente, me dice, por supuesto, me dijo, mire, un ejemplo relevante de RCA es donde la protección de la chinchilla fue un componente importante, es el caso del proyecto Mina Invierno, ubicado en la isla Riesco, región de Magallanes. Este proyecto incluyó medidas específicas para proteger a esta especie debido a su estado de conservación. Tremenda respuesta, o sea, con el que no tiene mucha información se queda contento con esta pregunta y dice, chuta, buenísimo. Pero los que tienen más información, nuevamente, los que tienen cierta experiencia, dicen, chuta, pero la chinchilla en Magallanes, la chinchilla nunca ha estado en Magallanes. La chinchilla actualmente se distribuye en la zona norte, en algún momento creo que llegó hasta Talca, que es lo que aparece ahí en el mapa, pero nunca, no hay vestigio de que haya estado, digamos, en la zona, en el extremo sur. Y en la actualidad, ¿cierto? Hay poblaciones muy acotadas de esta especie que está, ¿cierto? Que es protegida y que tiene mucho interés. Entonces, bueno, dije, quizá se equivocó porque aparecía el concepto, la palabra chinchilla en algún documento del expediente. Entonces, a través de nuestra herramienta, busqué si aparecía la palabra chinchilla en algún documento del expediente de este proyecto Mina Invierno, y la respuesta de nuestro buscador es cero. En ningún documento aparece, vinculado a este proyecto, aparece la palabra chinchilla. Y sí hice la revisión, digamos, de otras especies que sí aparecen. Por ejemplo, busqué puma y me apareció rápidamente porque hay puma en la región, en Magallanes, y ese proyecto, cuando hizo el levantamiento de línea base, probablemente identificó el puma y a otras especies como aparecen ahí, ¿cierto? El zorro, guairao, roedores coipo, etc. Entonces, hay que tener cuidado con esta herramienta. Yo le pregunté también lo mismo a Gemini, y al menos Gemini fue más sincera y me dijo, mira, no puedo darte un porcentaje exacto de precisión. Puedo asegurarte que hago todo lo posible para brindarte respuestas precisas y confiables. Si tienes dudas, contáctalo y busca información oficial. O sea, una respuesta políticamente correcta. Lo que sí hay que reconocer que Gemini le hice la misma pregunta de la chinchilla y anduvo bien. O sea, me dijo, me dio un ejemplo de una RCA donde efectivamente se había discutido mucho la situación de la chinchilla, ¿ah? Pero si uno estresa esta herramienta y trata de profundizar, llega rápidamente a los límites. Así que ojo, que estas herramientas tienden a alucinar. Ese es el concepto que se utiliza, ¿cierto? En la industria de la inteligencia artificial. Muchas veces, y bueno, y eso se ha ido corrigiendo. La verdad es que estos modelos van mejorando día a día, pero sí tienen una tendencia a alucinar, que es como decir engrupir, ¿cierto? De forma elegante. Eh, Así que ojo cuando le entrega una respuesta muy específica, siempre hay que ir a la fuente oficial. Bueno, para eso nosotros en DCS estamos diseñando, tenemos ya un prototipo bien avanzado de una herramienta que permite hacer este tipo de búsquedas con una precisión mucho mayor. Y ahí hay una serie de técnicas que han aparecido en el último tiempo. Está, ¿cierto?, la recuperación, los RAC, ¿cierto?, la recuperación la generación por recuperación, ¿cierto? Por recuperación aumentada, ¿cierto? Que en el fondo uno le entrega toda la documentación y le entrega información para que el modelo de lenguaje, en este caso ChatGPT, Gemini u otro, pueda generar una mejor respuesta. Pero finalmente el desafío es hacer una búsqueda híbrida, ¿cierto? Buscar datos no estructurados, documentos, mezclados con bases de datos tradicionales, con información estructurada, para llegar, ¿cierto?, a entender qué está preguntando el usuario y entregarle la mejor respuesta.
esto es todo un mundo, está en desarrollo, hay mucho espacio. Claramente las grandes empresas que están detrás de estos modelos de lenguaje de gran tamaño podrían hacer esto, pero en realidad, claro, el mundo ambiental en Chile es tan acotado que probablemente los que estamos metidos en esto tengamos espacio durante un buen tiempo para generar herramientas y empujar los límites, ¿cierto?, a un siguiente nivel. Eso es lo que tenía preparado Boris. Fantástico, muchas gracias, Sebastián. Hay varias preguntas ahí en las cajitas de preguntas y respuestas. Si hay alguien que tenga alguna nueva, todavía tiene tiempo para dejarla. Si quiere, dejas de compartir, así nos vemos los dos, Sí, conversamos. perfecto, muy Y, bien. y ahí hay varios tipos de preguntas, no las voy a hacer todas, hay muchas, pero hay como por clúster, si usáramos Ujú. ahí Claro, concepto claro. de datos. Por ejemplo, las primeras, y para ir desde lo más general, eh, habla de que el mundo de la medioambiental, particularmente de la supervisión, el seguimiento, la fiscalización, parece ser más pequeño que o la demanda que hay por fiscalización o el espacio que... ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la diversidad de género en ese mundo? Y de hecho hay gente que pregunta dónde hay recomendaciones de seguir estudiando, profundizando esos espacios para meterse en ese mundo donde parece que faltan manos. Sí, claramente hay mucho espacio. La verdad es que el organismo a cargo de esto, que es la superintendencia, no da abasto para procesar toda esta información de manera tradicional. Y por eso es tan relevante que sigan avanzando, ¿cierto?, con este tipo de herramientas y estrategias. Yo creo que queda mucho espacio, y tal como lo dije ahora en la última parte, hay toda una revolución, hay mucha expectativa por las herramientas de inteligencia artificial, pero la verdad es que están lejos de resolver este tipo de análisis aún, ¿ah? Porque son muy específicos, requieren mucha estructura, y finalmente hay que calibrar, hay que entrenar herramientas para que hagan esto. Y de alguna forma hay aplicaciones para distintos componentes, para distintas industrias, así que yo diría que hay mucho espacio y que la invitación, digamos, es abierta a seguir, digamos, explorando este tipo de herramientas. Excelente. Oye, hay otras preguntas que tienen que ver con las fuentes de datos que se utilizan Mm, para esto. Hay algunas, mm. obviamente, que son, como decías tú, todavía están en manos de la SMA, no están abiertas. Hay otras sí disponibles mundo público. ¿Qué fuentes de datos recomendarías, por ejemplo, para hacer análisis propiamente tal? Ojalá casi en tiempo real, si es que las hubiera. Hay alguien que hay que pregunta, por ejemplo, y da el ejemplo de la NASA, que se demora más o menos unos meses o un poco más para disponibilizar algún tipo de información en Sí, el sí, mundo bueno, medioambiental. claro, las imágenes satelitales, por un lado, están disponibles de forma gratuita. Los programas que yo comentaba de Landsat de Estados Unidos, Copernicus de Europa, están disponibles y uno puede, digamos, acceder a información bien reciente. O sea, una vez que las imágenes, que el satélite pasa, se descargan, se procesa y no mucho tiempo, digamos, días, semanas, está disponible para el uso de cualquiera. Esa es una tremenda herramienta. O sea, uno puede hacer análisis como el que yo les comentaba, el que hicimos en los humedales, que en el fondo ahí se analizaba la vigorosidad de las plantas. El color de las plantas, de alguna forma, determina qué tan vivas están. Y eso se puede hacer con imágenes satelitales cuando, claro, eh, de acceso público, cuando estamos hablando de territorio más bien extenso. Si estamos enfocados en un territorio muy acotado, esas imágenes satelitales no son suficientes y hay que comprar una imagen satelital de mayor resolución, como las que tiene Google, por ejemplo, para que se entienda mejor. Pero actualmente tenemos bastante información. O sea, en la página de la SMA, en SNIFA, hay una sección de datos abiertos donde hay varios sets de datos que permiten al menos hacer algunos análisis, ¿cierto? Eh, Tenemos también, yo diría que el gran problema todavía es que hay muchos datos bueno, que la SMA todavía no libera y que los tiene estructurados y que insisto en la importancia de que los lidere. Y por otro lado están toda la información que está detrás de los documentos, o sea, todos los documentos en el CIA, los documentos que maneja la SMA, que reportan las empresas, contienen muchos datos, mucha información, y eso no está estructurado.
no hay un formato único y por lo tanto ahí hay que, bueno, generar ejercicios manuales o alguna script que permitan ir sacando datos, pero todavía hay mucha información que debería liberarse en el tiempo y creo que vamos en esa línea. En Y esa disculpa, misma, sí, sí, disculpa, y reiterar también lo que mencioné por ahí en una lámina. Está el SynBio que tiene datos de biodiversidad, está el CIMIA que tiene harta documentación ambiental, y está el CIA, pero básicamente son documentos, no set de datos. vale. Sí, de hecho, en la última parte de tu respuesta comentabas que también depende un poco de lo que uno esté queriendo fiscalizar o supervisar, ¿cierto? De hecho, hay preguntas particulares y ahí las dejo expresar y ve tú cuál podrías contestar de manera rápida, pero efectivamente hay una pregunta que dice, para la captura de datos acerca de la emisión de gases, por ejemplo, de metano, ¿hay formato o cómo se hace su monitoreo? Otra participante pregunta sobre cómo aplicaría ciencia de datos en la evaluación o en la supervisión de la biodiversidad en un acantilado donde hay fauna, flora endémica, etcétera, que parece que no está tan claro cómo abordar ese Mm. problema. Y Sí, hay otros que hablan de otros tipos de gases, pero van en la misma línea. O sea, cómo es el proceso, el procedimiento, los formatos para poder implementar este tipo de análisis. sí, bueno, en la página de la SMA están los formatos, ¿ya? Hay una sección, ¿cierto?, donde se indica que se refiere a los reportes de los regulados, y donde está bien especificado cuáles son los formatos, hay guías. Efectivamente, para los temas de emisiones, hay mucha estructura ya, mucho formato estructurado que se está utilizando, ¿ah? Y las empresas en general están reportando muchos datos ya en planilla Excel, básicamente, ¿no? Son formatos que están, digamos, estructurados, entonces tienen que completar esas planillas y esas planillas se cargan en los sistemas de la SMA y en muchos casos hay validaciones. Entonces, si no cumplen con la estructura, no se finaliza el proceso de forma exitosa. Así que hay mucho avance en esa línea. Para emisiones, yo les comentaba que hay un sistema que es el CISAT, que es el sistema de seguimiento atmosférico, en el cual hay catastro de la fuente, hay formatos de reporte, así que hay mucho avance y la gracia es que la SMA tiene la facultad de ir adaptando los formatos. Entonces, estamos avanzando muy rápidamente, o sea, eh, para generar catastros de gases de efecto invernadero, la verdad es que los organismos públicos actualmente tienen la información disponible gracias a estos formatos y podrían estar mensualmente disponiendo de esos datos o mostrando dashboard y paneles con esa información. Eso está. O sea, no se ha hecho, pero la información existe. Ahora, con respecto a lo que comentaban de la biodiversidad también, pues está este formato que está basado en un estándar internacional, el Darwin Core, que también es una planilla Excel donde están todas las columnas específicas, cómo reportar. Entonces, todos esos datos están y probablemente prácticamente todos los lugares que tienen interés ¿cierto? Que tienen un alto interés para la protección de la biodiversidad, tienen algún programa de vigilancia, algún tipo de seguimiento, porque las empresas que están en todo Chile, las empresas sobre todo medianas, grandes, se comprometen en una serie de monitoreo, de análisis que tienen que hacer en el tiempo y levantan esos datos. Entonces, aquí la lógica es que los datos vienen del mundo privado, principalmente, y esos datos tienen que cumplir ciertos estándares. ¿Ah? Tienen que estar acreditados en algunos casos se acreditan, se certifican ciertos monitoreos y en otros no. Por ejemplo, en el caso de monitoreo de flora y fauna, todavía no hay una acreditación nacional para avalar que la persona que levantó el dato, digamos, lo hizo, digamos, con las certificaciones que corresponden. Pero sí son datos muy fiables porque lo están reportando empresas que están sujetas a su cumplimiento. Entonces, yo te diría que también existen los datos, muchos datos, podríamos estar visualizando quizás paneles, dashboard con mucha información y es cosa de tiempo que la autoridad lo haga, pero existen esos datos, existen los formatos y se sigue avanzando. Mm. Sebastián, hay dos preguntas que me parecen súper interesantes, porque tiene que, o preguntas básicamente por el rol que tiene que jugar
ahora los agentes privados en esto, las consultoras u otros organismos que puedan facilitar, ayudar a capturar datos, hacer análisis previo, etcétera. ¿Cómo ves tú ese rol dentro del ecosistema de, llamémoslo, de inteligencia ambiental que existe Mm. hoy día en Chile? Y desde la otra vereda, ¿cuánto le falta al mundo público para que no solo tengamos análisis muy parcelados de algunas cosas, sino que tengamos también una mirada más integral, porque hay análisis, como sabemos, que no basta con medir solo una cuenca o solo una de las tantas variables que influyen en un impacto? Sí, no, yo diría que básicamente es un tema de recursos. O sea, actualmente tenemos las capacidades a nivel país, los equipos de los organismos públicos, me consta, digamos, son un lujo. O sea, hay muy buenas profesionales, gente muy comprometida, con posgrado, muy interesado en la temática. Pero claro, es tanta la demanda de necesidades y el tiempo acotado, digamos, que hay que ir priorizando y es difícil avanzar, digamos, en esas condiciones. Pero yo te diría que, claro, que esto es, o sea, primero que nada, yo te diría que hay que reconocer que estamos mucho mejor que la gran mayoría de los países vecinos y a nivel mundial es lo que tenemos, lo que yo les mostraba, el SNIF y todo esto, son de la máxima calidad, o sea, somos referentes a nivel mundial. Y eso, digamos, es muy potente. O sea, hay países, y a mí me tocó exponer en muchos países de todo esto que yo les transmitía. Conocí gente de países desarrollados que están muy atrás, digamos. Y claro, porque son otras culturas, porque ahí quizás probablemente hay un mayor nivel de confianza y los niveles de fiscalización son menores, básicamente por la confianza, creo yo. Pero lo que tenemos es muy potente, o sea, es realmente una tremenda base que hay y hay que seguir avanzando, digamos, hay que inyectar más recursos, hay que entender que esto no es solo para la fiscalización y aplicar multas. Yo creo que ese que es como la gran es como el cambio de paradigma que hasta el día de hoy hay gente que en cierto organismo le cuesta entender, en el fondo, digamos, que miran todo esto desde su posición, ¿cierto? Y que en el fondo los va a exponer o que, chuta, hay un incumplimiento y no han activado el proceso sancionatorio o no han aplicado la multa. Pero más que eso, aquí la importancia es de liderar, ¿cierto? Y de transparentar la información, porque eso tiene un efecto en sí mismo. O sea, el efecto disuasivo que genera, finalmente una empresa, la mayoría de las empresas y las personas no se va a exponer a publicar información errónea. Sobre todo ahora que también hay un cambio de contexto importante. La ley de delito económico establece una serie de delitos ambientales dentro de los cuales están estos. O sea, en el fondo, hacer mal uso de la información de manera dolosa es un delito actualmente, en el fondo. Si tú estás eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental y hay una prueba de que fue de manera, digamos, consciente, ya no es solo una multa, sino que te puedes exponer incluso a una pena, ¿cierto?, efectiva. Incluso alguien podría llegar a un extremo y llegar a prisión por esto. Ahora, esto no ha pasado porque es una ley nueva, pero en el fondo tenemos una tremenda base, digamos, normativa, ¿cierto?, muy bien estructurada, y básicamente con mayor eficiencia, porque siempre hay espacios para la eficiencia, pero sobre todo con un foco y un interés en avanzar en esta línea, porque eh, esto no avanza solo, ¿cierto? Hay que establecer, ¿cierto?, una directriz y decir, bueno, queremos ir hacia allá. Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en su momento con las estrategias que yo les compartía. O sea, se armaba una estrategia pública, se establecía una hoja de ruta. Bueno, en la misma página ahí en Snifa se pueden visualizar todas las novedades que se fueron publicando en el tiempo y como les decía, en los últimos años ese ritmo paró. ¿Ah? Y la verdad es que la cantidad de datos que están ingresando no ha parado, sino que más bien es un tema de voluntad, un tema de convicción, de querer liderar información y de querer, ¿cierto?, robustecer el conocimiento sobre el medio ambiente. Vale. Sebastián, muchísimas gracias. No quiero abusar de tu buena voluntad y también en respeto a todos los que se conectaron a tiempo, quiero darte las gracias públicamente, darle las gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos cerca de 300 personas conectadas, así que espero se hayan ido con satisfacción
Quedaron varias preguntas por responder, yo las voy a recopilar y te las voy a hacer llegar, en caso que nos puedas compartir ahí al menos unas líneas para compartir con quienes nos visitaron. También me hacen la pregunta sobre si la presentación podemos compartirla. Este video igual va a quedar luego en nuestro canal de YouTube, así que también va a estar ahí Va a llegar disponible para que disponible. lo revean. ¿Vale? Así que Listo. Sebastián, Bueno, muchas muchísimas gracias, gracias Boris, y a tu equipo. y nada, Un pues, placer. espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por conectarse.